Hemos estado orando también de manera personal. Que el Señor te bendiga. Mira, yo sé que ustedes han dejado de hacer algunas actividades el día. Siempre lo digo de esta manera, hacer iglesia juntos. Pudiste quedarte a descansar, pudiste ir a la playa, ¿verdad? Pero algo en tu corazón te hizo sentir, creo que es más importante estar en la congre, es más importante ir a agradecer a Dios, a celebrar la resurrección, a estar con mis hermanos. Y por esa razón es que tu tiempo para nosotros es tan valioso. Y queremos honrar tu tiempo compartiéndote de la mejor manera lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para hablarte. ¿Estamos listos ya para recibir la palabra de Dios? ¿Estás contento? Voltea con tu vecino, no le hagas cara, solo fíjate si está contento, porque cuando la palabra de Dios se recibe con gozo, hasta diezman más. ¿Estamos en línea? Bendiciones a todos nuestros hermanos que se conectan o se van a conectar a este perfil de Facebook. Que Dios te bendiga. Vámonos directo a la palabra del Señor. El mensaje de hoy lo titulamos por todos los acontecimientos que conmemoramos, este fin de semana, weekend, el fin de semana, ¿verdad? Para los que no saben qué significa, es fin de semana en inglés. Y ese fin de semana que nosotros conmemoramos hoy nos debe de traer en perspectiva no solo una conmemoración, no solo una remembranza, no solo algo que sucedió y que cada año a manera como de espiral llegamos a ese punto, recordamos la semana de la pasión de Cristo y después seguimos con nuestra vida. Yo creo con todo nuestro corazón que lo que sucedió ese fin de semana ha marcado no solamente la historia, sino que debe de marcar nuestra manera de vivir. Más allá de lo que nosotros podemos recordar que sucedió, es cuál es el efecto de lo que pasó ese fin de semana el día de hoy para mí. No creo que el propósito sea solamente memorizar los versículos y cada que llegan estas fechas predicar un mensaje acorde a la temporada, lo cual en sí no está mal. Sin embargo, yo creo con todo mi corazón que lo que la palabra de Dios nos enseña es para ponerlo en práctica a nuestra vida el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo aplico a mi vida la cruz y la sangre de Cristo, el velo y la piedra? ¿Cómo afecta a mi vida lo que sucedió? La cruz, el velo y la piedra. ¿Qué relevancia tiene para mí? Bueno, pues vamos para allá, porque fíjate que creo que todos coincidimos en cualquier oficio, profesión que tengamos, que una herramienta, todos tenemos diferentes herramientas dependiendo el área en el cual nos desempeñemos, pero una herramienta no se le saca provecho a menos que conozcas cómo funciona, ¿verdad que sí? Y es más, conociendo cómo funciona tampoco se le saca provecho. ¿Qué debemos empezar a hacer? Utilizarla. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Yo creo que nosotros muchas veces, y dicho de la mejor manera, no sacamos provecho de las bendiciones espirituales, de las verdades bíblicas, en primer lugar, porque no las conocemos. Y en segundo lugar, porque las conocemos, pero resulta que cuando las necesitamos, se nos olvida. ¿No es verdad? Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y de repente ves que a un mueble se le zafó un clavo, ¿qué es lo que vas a utilizar? Un martillo. Y la gente ordenada no anda buscando el martillo por toda la casa. La gente ordenada va donde sabe que está el martillo, agarra el martillo, le pega el clavo y pone el martillo en su lugar. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una revelación. El martillo debe tener un lugar, sí, para evitar que te llenes de estrés. ¿Qué tienes? Estoy frustrado porque el diablo me escondió el martillo. El diablo está ocupado en otras cosas, no esconde martillos. Entonces, del mismo modo, creo que a nosotros nos sucede una especie de síndrome, de síntoma, en el cual cuando tenemos cierto padecimiento o no conocemos lo que la palabra dice al respecto, o lo conocemos, pero no lo empleamos. Entonces, en vez de recurrir a la oración, en vez de recurrir al arrepentimiento, en vez de recurrir al ayuno, que son herramientas bíblicas, recurrimos a, voy a sacar un préstamo,
Voy a llamarle a la comadre a ver qué me dice. Yo me peleé con mi esposo, ella se pelea mucho, tiene experiencia. ¿Qué me dice? La comadre te va a decir, mira, pon a hervir agua y cuando se caliente se la dejas caer en el nombre del Señor. Entonces, te digo, nosotros padecemos ese tipo de síndromes. Algunas se están riendo y la anotaron, lo escribieron, gracias, pastor. Cuando nosotros no conocemos una verdad bíblica y no sabemos en el mejor de los términos utilizarla, vamos a vivir no en plenitud. Recuerda que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan vida, ¿qué? En abundancia. Esa vida en plenitud, esa vida en abundancia, muchas veces no la experimentamos. Algunos podemos definir, bueno, no la podemos experimentar en toda su plenitud porque estamos en un mundo caído, en un mundo afligido por el pecado, hay dolor, y es cierto. Pero muchos otros no experimentamos esa plenitud, aún en medio del dolor, porque no tenemos conocimiento. Entonces, hoy quiero regalarte, voy a dividir el mensaje en 3 partes, como lo dice por ahí el subtítulo. La cruz es la primera parte, el velo, la segunda parte, y la piedra, la tercera parte. Así que vamos con la primera parte, y de entrada, mis hermanos, te voy a regalar, o bueno, Dios, a través de su palabra, te va a regalar 10 verdades de lo que sucedió en la cruz y a través de la sangre de Jesús. La cruz y la sangre de Jesús nos presentan esta primera parte del mensaje del fin de semana. Ese fin de semana algo glorioso sucedió. Y todo inició, dice la Biblia en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Di conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, este mismo pasaje bíblico, en Mateo, en Marcos y en Lucas, no dicen solamente que Jesús dijo, sino habiendo clamado a gran voz. Quiero que tú grites con todas sus fuerzas a la de 3, consumado es. 1, 2, 3. Consumado es. Jesús exclamó, consumado es. Alguna vez escuché a un pastor que dijo que lo que estaba diciendo era tetelestai. Yo lo busqué en el griego y por lo menos la palabra consumar es teleo. Tiene sentido con lo que este pastor alguna vez compartió. Teleo, lo que Jesús gritó, consumado es. Teleo estaba diciendo, está terminado, está completado, está concluido. Y escucha bien, la deuda ha sido pagada. Lo que Jesús estaba gritando en la cruz es, se acabó, está hecho, la deuda fue totalmente pagada. La justicia de Dios, ese castigo que demanda por el pecado, ha quedado satisfecho. No hay más delito que perseguir, todo se ha cumplido. Eso es lo que Jesús estaba gritando en la cruz. He pagado todo. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Él lo exclamó a gran voz. Su último suspiro fue recordarnos a todos nosotros y decir, pagué la deuda completa por cada uno de ellos. Y después de eso, entregó el Espíritu al Padre. Preguntas, ¿por qué y para qué murió Jesucristo? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Qué significa para nosotros una cruz? Porque hoy para nosotros una cruz, inclusive la tenemos aquí como un símbolo del sacrificio del Señor. Todos nosotros vemos la cruz como un símbolo de amor. Todos nosotros vemos la cruz como un objeto religioso. Algunos un poquito más místicos como un amuleto, un recuerdo. Pero la cruz era un instrumento de tortura. Imagínate algún instrumento de tortura que te venga en la mente y que lo colguemos como un símbolo en la iglesia. De hecho, quiero decirte que hay lugares donde ciertos símbolos están prohibidos por su contexto histórico. La esvástica de los nazis está prohibida. El saludo con el que se saludaba al Führer está prohibido. Ha habido deportistas que han sido suspendidos por celebrar de esa manera. Pero como un símbolo tan cruel se ha convertido para nosotros
en un recordatorio del amor de Dios. Porque en esa cruz Jesús estaba siendo torturado, masacrado, molido. Y lo último que él gritó: la deuda de todos nosotros ha sido pagada. Rápidamente voy a esas 10 verdades preciosas que encontramos en esta primera parte del mensaje. Primer verdad. Y a cada una de estas verdades me gustaría agregarle una frase antes. Porque Jesucristo con su sangre, o porque Jesucristo con su cruz. La primera verdad: porque Jesucristo con su sangre. ¿Por qué murió? Porque Jesucristo con su sangre nos incluyó en un nuevo pacto. Digan conmigo: pacto. A veces la palabra pacto nos suena muy bíblica. Antiguo pacto, nuevo pacto. Y es que es bíblica. Pero para quitarle un poquito el manto bíblico, el velo religioso o tradicional, pacto es compromiso. Levanten la mano los que estamos casados. Levántela, hermano, porque los que estamos casados estamos en pacto o en compromiso, ya sea legalmente, ya sea ante Dios a través de una ceremonia religiosa, o inclusive déjame decirte que los que están en unión libre tienen un pacto por lo menos verbal. No es que dices, bueno, vivimos en unión libre, como no hay un pacto firmado ni hemos ido a la iglesia, sí puedes andar con 2 o 3 más. Al cabo, nadie piensa así, ¿verdad? No, yo no creo en el matrimonio, pero tampoco crees en tanta libertad, porque no compartirías a tu pareja o a tu parejo con otro y con otros. Entonces estás en pacto. Estás en compromiso. Y fíjate, Dios a través de su sangre, a través de su cruz, nos incluyó en un nuevo compromiso. ¿Sabes por qué digo nos incluyó en un nuevo compromiso? Porque el primer compromiso lo habíamos roto. Yo he escuchado, inclusive solamente un ejemplo, parejas que alguno de los dos ha cometido pecado sexual, infidelidad. E inclusive lo que hacen algunos de ellos es renovar votos. Sí te perdono, pero tenemos que renovar el pacto. Tenemos 10 años de compromiso y pasó esto. Algo bueno que podemos hacer es renovar el pacto. No estoy hablándolo como una doctrina, como una enseñanza, como un requisito. Estoy mencionándolo como un ejemplo. Inclusive personas que se han divorciado, bien divorciados legalmente, porque no conocían al Señor, y luego conoce cada uno al Señor por su lado y resulta que en algún momento se encuentran en la fila de las tortillas, en Chedraui, no sé en dónde. Y empiezan a platicar: conocí a Cristo, perdóname. Y yo también conocí a Cristo, perdóname. Y empiezan a platicar y son nuevas personas. Y se casan. Mira cómo los tengo con estas historias. Están así algunos con una cara. Voy a esperar a que se convierta bien este fulano. Bueno, ¿qué? Nos incluyó en un nuevo pacto porque el primer pacto lo habíamos roto, mis hermanos. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos. Cuanto todos pecaron, no. Por cuanto todos pecamos. Diga conmigo: todos pecamos. Todos pecamos, familia. Y al pecar rompemos el pacto que Dios había hecho con nosotros. Un pacto en el cual nos dice: yo seré tu Dios, tu Padre, yo seré tu todo. Pero quiero que tú seas exclusivo para mí. Pero rompemos el pacto yéndonos en pos de pecados, de placeres que contradicen la voluntad y la santidad de Dios. Tenemos ídolos. Y Él dice: no, tú eres mío, no quiero que te vayas con un ídolo. El placer, el ego, el materialismo. Entonces, la primera bendición, mis hermanos, que encontramos en la sangre de Jesucristo es que nos incluyó en un nuevo pacto. Tú lo puedes leer esto en Mateo, Marcos, Lucas, Corintios. Te voy a dar los capítulos nada más. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Primera de Corintios capítulo 11. Dicen que Él tomó el vino que estaba en una copa y que representaba su sangre. Y dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Va a ser derramada para el perdón de los pecados de muchos. Digan conmigo: de muchos. ¿Por qué no sería derramada para el perdón de los pecados de todos? ¿Por qué dice muchos y no todos?
Aunque Él murió por todos, de tal manera amó Dios al mundo. Esos muchos de los que se habla son los muchos que creerían y abrazarían esa verdad. Yo espero que nosotros estemos del grupo de los muchos. No evitó la palabra todos porque Él pensó, bueno, no quiero salvar a todos. Él ama a todos. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Pero será derramada para el perdón de los pecados de muchos, esos muchos que confíen con todo su corazón. Hoy, yo siempre lo he dicho, todos estamos escuchando el mismo mensaje. ¿Cuántos abrazaremos esa verdad? Esos son los muchos o los pocos, dependiendo cuántos seamos los que abrazamos esa verdad. Y que lo hiciéramos como un recordatorio de Él. Con su sangre, número 2, nos compró. Pero déjame decirte algo. ¿Por qué Dios, a través de Cristo Jesús y con su sangre, nos debería de comprar? ¿Tú comprarías algo que es tuyo? ¿Alguien de aquí compraría algo que es suyo? Ya es tuyo, ¿lo compras? A menos que lo hubieras vendido por alguna necesidad. O en el caso nuestro, Dios no nos vendió. Nosotros, dice la Biblia, nos vendimos, nos alejamos de Él. Cada cual agarró su propio camino. Somos la oveja número 100, la que se descarrió. No es que el pastor le dio una patada en el trasero y la oveja se fue. La oveja se fue solita. Cuando la palabra de Dios utiliza el término comprar, también se utiliza el término rescate o redimir. Digan conmigo redimir. Y redimir es volver a comprar. Para todos aquellos que dicen, no me queda claro. Bueno, si has empeñado algo y lo has rescatado, es lo que significa redimir. Como mis aretes, sí, como mi pulsera, sí, también. Como mi celular, ándele también. Pues Dios nos rescató, pero no es que Él nos haya vendido porque necesitaba algo, es que nosotros mismos nos vendimos. Entonces Jesucristo con su sangre nos redimió. Hechos 20:28, miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como encargados, apacienten la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Efesios 1:7, en Cristo tenemos redención por su sangre, es decir, el perdón de pecados. Primera de Pedro 1:18, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestro pasado pecaminoso con la sangre de Jesucristo. ¿Qué más? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 5:9, en el cielo se canta un nuevo cántico y ese cántico dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, Cordero de Dios, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Alguien dice amén a eso? Jesucristo con la sangre de su cruz, primero nos incluyó en un nuevo pacto. A todos nosotros que fuimos infieles, nos dio una segunda oportunidad. El nuevo pacto. Cada vez que tú escuches el nuevo pacto, recuerda, ahora entiendo, había un antiguo pacto que todos rompimos. Y Él nos dio una segunda oportunidad. En su sangre me compró, con su cruz, con su sangre me compró. Vamos adelante porque son 10 de esto y quiero ir hacia adelante. Otra verdad que sucedió en la cruz y con su sangre nos perdonó. Escucha, di conmigo, me perdonó. Pero ahí no termina, hermanos. La Biblia dice que el sacrificio de Jesús, ¿cuántas veces se debe realizar? ¿Cuántas? Una. Eso quiere decir que con ese sacrificio perdonó mis pecados pasados, perdona mis pecados presentes y perdonará mis pecados futuros. ¿Alguien dice amén a eso? No hace falta. Cuando Él dijo consumado es, pagó por adelantado, mis hermanos, porque sabe que todos somos pecadores y murió por los pecados que ya cometimos, pero también por los pecados de esta semana que viene. Levánteme su mano. ¿Quién sabe que va a pecar esta semana? Los que no, impónganme la mano porque soy bien pecador, hermanos. No estoy diciendo que vamos a darle con todo al pecado. No. Estoy diciendo que conocemos nuestra debilidad. Y aunque debemos vivir en cada respirar para la gloria de Dios, no me vas a mentir que a veces vas cantando alabanzas y vienes, Cordero, y se te atraviesa alguien en el coche. ¿Y qué es lo primero que piensas? Ay, también por ese murió el Señor.
Déjaselo mando. Nuestra naturaleza pecadora, dice Cordero de Dios y este hijo de... ¿Sí o no? ¿No les pasa a ustedes? Ay, mis hermanos. ¿Cuántos pastores quedarían por ser sus pastores de ustedes? ¿No? Escucha bien. Jesucristo nos perdonó. Un solo sacrificio alcanzó para todos. Imagínate cuánto vale su sangre. Que con un solo sacrificio, una vez y para siempre, es suficiente para los pecados de toda la humanidad. Damos gracias al Señor. Juan 1:7. Si andamos en luz, primera de Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Digan conmigo, de todo pecado. De todo pecado, no de algunos pecados, no de los pecados sucios. Ay, sí, la sangre de Cristo sirve para esos pecados cochinos. No, también sirve para el chisme, también sirve para la envidia. También sirve para este dolorcito que te da en el hígado cuando ves que a otro le está yendo bien. También para eso sirve. Nos limpia de todo pecado. Wow. Apocalipsis 1:5, Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces hemos visto tres verdades a través de la sangre de Jesús. ¿Cuál fue la primera? Nos incluyó en un nuevo pacto. La segunda, nos compró. Tercera, nos perdonó, nos perdona y nos perdonará. Número 4, nos justificó, familia. La palabra justificar significa declarar a alguien justo, declararlo inocente, absuelto. Si alguien ha sido justificado, ya no se le persigue por el delito. Nuestro pecado es ese delito. Cualquier tipo de pecado es delito. Pero cuando venimos a Cristo y confiamos en su sacrificio y creemos que su sangre justifica mi maldad, limpia mi maldad, Él pagó por lo que yo merecía pagar, entonces Dios ya no me ve así como con recelo diciendo, fue mi hijo el que pagó por ti. No, Él nos ve vestidos de Cristo. Nos justifica, nos declara inocentes. Romanos 3:25, Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Este versículo lo leímos la semana pasada. A causa de haber pasado por alto, esto es Pesaj, esto es Pascua, en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5, 8 y 9, Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros y ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Todo esto, mis hermanos, estaba pasando en la cruz. ¿Me sigues hasta ahí? Todo esto, cuando Jesús dice, consumado es, han sido incluidos en un nuevo pacto, han sido perdonados, han sido comprados, ahora son inocentes, yo pagué por su pecado. Eso es lo que Jesús estaba gritando en la cruz. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar cómo se cimbró no solamente la tierra? Es decir, se cimbró tanto el reino espiritual de las tinieblas que hasta se manifestó en la creación. Si has visto esa manifestación, o sea, tú no sabes lo que sucedió en el reino de las tinieblas, pero la Biblia dice algunas rocas se partieron. Hubo un gran terremoto, el cielo se oscureció, algo estaba sucediendo. Satanás estaba dándose cuenta que estaba siendo derrotado, mis hermanos. Y Jesús venciendo en la cruz del Calvario. Alguien dice amén. Ahora, hace rato te decía, nos justificó. Pero no es que el Señor nos justificó y el Padre se nos quedaba viendo medio raros, como diciendo, yo sé que ustedes son terribles. No solamente nos justificó, nos reconcilió. Digan conmigo, nos reconcilió. ¿Alguien sabe lo que es reconciliarse? En el matrimonio se da mucho, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero las reconciliaciones son gloriosas. Ok, usted ya platica allá en su casa. Pero escúchame con atención. En el matrimonio tiene que haber reconciliación, porque en algún momento nos ofendemos. ¿Sí o no? Los que estamos casados, ¿nos ofendemos, sí o no? Nos ofendemos a veces por un mensaje que no nos responden a tiempo. Así.
y estamos ya ofendidos. Pero la reconciliación, escucha bien, la reconciliación no es llegar de malas. Ahí está tu comida, llega la señora, ¿no? Está tu comida, de malas. No, la reconciliación es esa fricción que hubo quedó olvidada. Eso es reconciliación. Hay algunos que le dan ya vuelta a la hoja. No, no es vuelta a la hoja. No es hacer como que no pasó. Es hablar del asunto, perdonar y pedir perdón. Eso es reconciliación. Y después vámonos, mi amor. Y nos vamos de la mano bien contentos. Si a ustedes no les pasa, hermanos, ¿qué corazón tienen? Son mecha. Pero con mi esposa hablamos, nos pedimos perdón y vamos adelante. Ya habrá otro pleito, pero el de ahí ya. Escucha bien, reconciliarnos con Dios no es que, híjole, pues sí me perdonó, pero no sé si me estoy dando a entender. Me perdonó, pero no sé si me le acerco, no. No, reconciliar es que te acercas con toda confianza y te tiras en sus brazos. Eso es reconciliar. Y la palabra de Dios dice así, Colosenses 1:20, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Escúchame bien, hay algunas personas aquí que seguramente se sienten muy pecadores. Es más, no te sientes, eres muy pecador, para que te quede claro. Sin embargo, si Dios te perdona, Él no te ve como un hijo de segunda categoría. Aquí los santos, ay, mijo, tú vas de aquí para allá. Ese no es Dios. Dios te permite acercarte porque te ha perdonado. Y escucha bien, Dios sabe perdonar de verdad. Nuestro problema es que no perdonamos de verdad. Por eso es que no hay reconciliación. Vuelvo al ejemplo del matrimonio. Cuando hay perdón genuino, el ambiente cambia y tú lo percibes. ¿No es verdad? Cuando no hay perdón genuino, también sabes, algo no está bien. Ay, le hacemos al cuento, pero no está bien algo. Quiero decirte algo, sí somos muy pecadores, pero la sangre de Cristo es muy poderosa para limpiar todo pecado y dejarnos en una posición privilegiada, acercándonos a Papá Dios. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Lo recibo. Es que eso es lo que pasa cuando nosotros conmemoramos la cruz de Jesús. Jesús murió en la cruz, Viernes Santo. Y no tenemos cercanía con el Padre. Somos como aquel que no conoce cómo funciona esa herramienta. O que aún sabiendo cómo funciona, no echa mano de ella. Si tú no te has acercado a Dios, y escúchame bien, porque apenas vamos a hablar del velo. Si tú no te estás acercando a Dios, o no has comprendido lo que Jesús hizo al morir, o no has querido echar mano de esa gran bendición. Vamos adelante. Nos reconcilió, nos acercó al Padre. Es la siguiente, nos acerca al Padre, quizá coincide con nos reconcilió. En otro tiempo estábamos sin Cristo, Efesios 2:12 y 13, alejados, ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre. Cuando Jesús, mis hermanos, estaba en la cruz gritando, consumado es, estaba diciendo, están en un nuevo pacto ahora. Son míos otra vez. Estaba gritando, son perdonados, son justificados, los he reconciliado, están cerca del Padre. Y escúchame una más, porque el sacrificio de Jesús no se debe recordar solamente como un hecho histórico, sino cómo estoy viviendo hoy. Estoy aprovechando la oportunidad de acercarme a Dios cada día. Nos santificó. Jesús en su sangre nos santificó. Diga conmigo, me santificó. Y debo explicarlo también, porque hace rato te dije, no se incluyó en un nuevo pacto. ¿Por qué se había roto el pacto antiguo? Porque lo habíamos roto nosotros. Volvemos al ejemplo de esta pareja. Entran en un nuevo pacto, pero escúchame bien, ese pacto incluye santificación. Di conmigo santificación. Y nos suena otra vez a palabra de iglesia, pero lo que significa santificación es estar apartado, consagrado o dedicado. Una persona casada está santificada para su esposo o para su esposa. ¿Me estás siguiendo? Una persona casada que está en pacto, ya sea verbal, legal o inclusive en una ceremonia religiosa o en las tres,
debe de entender que está en una relación de santificación con su cónyuge. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Estoy consagrado para Leslie. Y Leslie, estás consagrada para mí. Amén, dice. No les quiero decir la cara que hizo, pero escúchame bien. Cuando no entendemos eso y decimos, oh sí, Cristo, su cruz, pero no vivo como santificado, no vivo apartado de aquello de lo que Él vino a morir para apartarme de. Es decir, Cristo no vino a morir y no se hace efectiva su muerte en ti si seguimos apegados a aquello de lo cual nos vino a redimir o a rescatar. No vino a morir por ti para que sigamos en la inmoralidad sexual. No vino a morir por ti y por mí para que sigamos participando o practicando la mentira. No vino a morir por nosotros para que sigamos deshonrando a nuestros padres, abandonando a nuestros hijos. Vino a rescatarnos de eso. No vino a morir por nosotros para que nuestros hijos tengan familias disfuncionales. Vino a rescatarnos de eso. ¿Alguien dice amén? Y por eso tenemos que comprender qué fue lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tanto sufrimiento? Por todo lo que te estoy diciendo. Nos santificó. Hebreos 13:12. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Primera de Pedro 1:2. Hemos sido elegidos en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Santificación, no estoy hablando de cómo te vistes, si tienes o no algún tatuaje, algún piercing. Eso no es santificación. Nos hemos apartado, como lo vimos la semana pasada. Hemos quitado la levadura. Los que estuvieron la semana pasada entienden el mensaje. Los que no, ahí está el video todavía de la semana pasada. Hemos quitado la levadura o nos hemos circuncidado espiritualmente. Referencia de la semana pasada para los que no han escuchado. Santificación es eso, es ir quitando lo que nos estorba. Vamos concluyendo esta primera parte. Las otras partes son más breves en cuanto al tiempo. Para que no digas, oye, sí, domingo de resurrección, vamos saliendo aquí como a las 5 de la tarde, bendito Dios. No. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Esto está tremendo, mis hermanos. Nos entregó el mensaje de poder y salvación. Primera de Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Te acuerdas que hace rato leímos un versículo que dice la sangre que será derramada para el perdón de los pecados de muchos? Muchos, aquellos que crean. Pero acá dice la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que no creen o para los que niegan su eficacia. Porque dice que para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra de la cruz para nosotros? Dice ahí, poder de Dios. Dígalo fuerte, poder de Dios. Escucha bien, poder de Dios para romper toda maldición, poder de Dios para romper con todo pecado. Jesucristo en la cruz, mis hermanos, es lo que estaba haciendo. Cuando Él dijo, consumado es, estaba gritándoles, he entregado el mensaje del poder de Dios. ¿Qué más? Esto está tremendo porque es una respuesta a cómo debemos de vivir. La cruz de Cristo nos enseña que el mundo es crucificado para mí, pero yo soy crucificado para el mundo. Mis hermanos, Gálatas 6:14 dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Necesitamos crucificar ciertos placeres carnales que no glorifican a Dios. Tiene que ver con santificación, tiene que ver con comprender que estoy en un nuevo pacto y que Dios es celoso. ¿Alguna vez has escuchado que Dios es celoso? Y no es que Dios ande tirando platos en la casa y me han contado. No es que Dios ande revisando los mensajes del celular cuando te duermes. Eso no, Dios no es celoso en ese sentido. Dios es celoso en decir, tú eres mío. Pagué por ti, te amo, yo soy solo tuyo. Jesús dijo a sus discípulos, y creo que ustedes lo recordarán, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pregunta, ¿a qué crees tú que el día de hoy, no solo memorizar o conmemorar lo que Jesús hizo, ¿a qué crees tú que el día de hoy debes de morir? ¿Qué cosas debes crucificar? ¿Qué levadura debo quitar? ¿O qué parte de mí debo circuncidar? Hablamos del mismo punto en diferentes términos. Y escucha esto, es la última verdad, por decirlo así, de lo que sucedió en la cruz y la sangre. Esto me encanta. Acompáñame a Colosenses 2, 14 y 15 mientras te digo esto. Jesucristo en la cruz anuló la demanda en nuestra contra. Mira, bendito sea Dios, esto lo digo sin ninguna broma. No he estado en un juicio en algún momento. Gracias a Dios que el Señor nos ha librado, ni como acusador ni como acusado. No he estado en un tribunal. Hay otros que sí, por diferentes situaciones. Pero escúchame bien, cuando alguien, por lo menos entiendo en mi ignorancia, que cuando alguien es acusado y se le lleva frente al juez, hay una carta o un expediente. ¿Estoy bien? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Sí todos ustedes, licenciados? ¿Qué? Hay un expediente en donde se redacta cada situación que ha sucedido, cada ley, cada convenio que ha infringido, que ha roto. Bueno, imagínate que Jesús tiene esa acta y dice, vamos a ponerle un nombre de una hermana X, ¿no? Hortensia, por decir algo. Y esta hermana, no voy a decir, van a decir, mira, está profetizando, pero vamos a poner otro, Lalo, vamos a poner a Lalo. Y este Lalo tiene un acta de decretos en su contra. Es un mentiroso, es un lujurioso, es un tranza, esto, el otro, y todas las leyes de Dios que yo he roto. Imagínate, y ahí estoy yo, en el juicio, Dios es el juez. Satanás está leyendo todo lo que yo he hecho, todo lo malo que he hecho, mis pensamientos más sucios, todo. Pero resulta, mis hermanos, que en ese juicio no solamente está Dios como juez, Lalo como acusado, Satanás como acusador, sino que también está Jesucristo como mi abogado y mi defensor. Y escucha bien, también es tu abogado y tu defensor. Y dice la Biblia, ¿qué hizo Jesús en la cruz al estar clavado? Escúchame bien, porque Satanás pensó que estaba clavando sus muñecas, Satanás pensó que estaba clavando sus tobillos, Satanás pensó que estaba enterrando las espinas en su cabeza, pero lo que la Biblia dice es lo siguiente, que lo que estaba pasando en la cruz es que Él estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Alguien dice amén de todo corazón? Cualquier acusación, hermano, cualquier acusación, esa es la realidad. Cualquier cosa que te ha avergonzado por años, si tú crees en Jesucristo, Él tomó esa lista de todos los pecados, vez por vez. Yo a veces he dicho a los hermanos, a veces nosotros somos muy ligeros. En un sentido está bien, en otro sentido no. Hay un término medio en el cual sí está bien decirle al Señor, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Y si es de corazón, el Señor te perdona, no hay más que hacer. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que venir y decirle, Señor, perdóname por este pecado. ¿Me estás siguiendo? Hay ocasiones en que tenemos que ser todavía mucho más abiertos con nosotros mismos y con Dios. Señor, perdóname por este pecado. Y le pones el nombre y el lugar y la persona. Y le agregas, como en mi caso, y te estoy pidiendo perdón y quiero reconocer que este pecado me gusta. ¿Qué crees? ¿Que Dios se va a asustar de lo que Él ya sabe? La verdad nos libera, la verdad nos hace libres. ¿Lo crees o no lo crees? Ay, mis hermanos, vamos rapidísimo. Brian, ¿me ayudas, porfa?
la segunda parte del mensaje. Y como te lo dije, vamos a ser más breves en cuestión del tiempo. La primera parte es la cruz. Jesús murió en la cruz y en la cruz Él gritó: consumado es. Han sido incluidos en un nuevo pacto, son justificados, son reconciliados, los he acercado al Padre, he perdonado todo pecado. El acta de condena, el acta de decretos en tu contra ha sido clavada en la cruz. Junto a Cristo, en esos clavos, estaban todos tus pecados ahí por orden de lista, en orden alfabético, en orden cronológico, todos nuestros pecados. Así que no hay más delito por perseguir. A eso se le llama que somos justos, somos inocentes. ¿Alguien dice amén? Pero algo sucedió que también tenemos que conocer, porque cuando Jesús murió, la Biblia dice en Mateo, Marcos y Lucas que el velo del templo se rasgó. Digan conmigo, se rasgó. Déjame explicar esto para que tenga un sentido. Algunos dicen, pues hubo una cortina que se rompió. ¿Qué tiene que ver una cortina? No era una cortina. Bueno, sí era una cortina, pero no era cualquier cortina. Era un velo. Digan conmigo, velo. ¿Alguien sabe para qué sirve un velo? Para cubrir. En otras palabras, para ocultar. ¿Estás escuchando? Un velo se utiliza para ocultar. Resulta que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el Señor había establecido en el Antiguo Pacto una manera en la cual el pueblo se podía acercar a Dios. Y en esa manera de acercarse a Dios, escúchame bien, porque a algunos parece que somos cristianos, pero practicamos el Antiguo Pacto. En aquella manera de acercarse a Dios, Diógenes, ¿me ayudas, por favor? ¿Puedes venir? En aquella manera de acercarse a Dios, imagínate, vente para acá. Él es parte del pueblo, como cualquiera de ustedes, hombre o mujer. Es un ejemplo nada más. Yo soy el sacerdote, ¿ok? El representante del pueblo para con Dios y de Dios para con el pueblo. Entonces, si Diógenes se quería acercar a Dios, él tenía que venir conmigo y decir, mira, traigo esta ofrenda para Dios. Y yo le decía, a ver, dame la ofrenda. Ok, yo se la llevo al Señor. Y yo se la ofrecía a Dios. Y si Dios tenía una palabra para el pueblo, me la decía a mí y yo se la decía a él o a ellos. El asunto está en que aparte de tener esta relación con Dios vicaria o con un intermediario, escuchen bien, porque algunos así tienen la relación con Dios todavía. Ay, el pastor, él está más cerca de Dios. Pues no sé si el cielo queda por la Lázaro o sí estoy más cerca de Dios. Escucha bien. El asunto es que ni siquiera el sacerdote o cualquier sacerdote, porque había muchas categorías, los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, como el jefe de jefes, ¿no? El mero, el que tenía el WhatsApp directo de Dios. ¿Okay? El asunto está en que Dios se manifestaba en un mueblecito llamado el Arca del Testimonio, el Arca del Pacto, aquello que cargaban, aquello donde Dios descendía en una nube hasta el tabernáculo, hasta el primer templo. Pero el Arca del Pacto no estaba a la vista de todos. El Arca del Pacto estaba cubierta por una cortina gruesa, en donde una sola vez al año, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote entraba 2 veces. Primero entraba con mucha reverencia. Algunos dicen que se arrastraba por lo espeso de la cortina, de pieles y telas. Se arrastraba y llegaba y estaba el arca del pacto. Ofrecía sangre de un animalito y le decía, Señor, perdona mis pecados. El sacerdote salía, llegaba afuera, tomaba sangre de otro animalito, entraba otra vez arrastrándose y decía, Señor, perdona los pecados del pueblo. Eso sucedía una vez al año. Levítico capítulo 16 nos habla de esto. Yom Kippur, el día de expiación. Gracias, Diógenes. Cuando Jesús rompe el velo del templo, o cuando con su muerte el velo del templo se rasga de arriba a abajo, como diciendo, esto es iniciativa de Dios, Jesús nos está abriendo la oportunidad de acercarnos a Dios. Escucha bien, sin intermediarios.
No, creo que no escuchaste. Jesús te da la oportunidad de acercarte a Dios sin intermediarios. El velo del templo significa que ya no es necesario algún lugar, alguna persona específica, sino que todos podemos tener acceso. Escucha bien, hay dos verdades, así como te dije 10 de la cruz, te voy a decir dos verdades de que el velo del templo se rasgó para nosotros el día de hoy. La primera aplicación de que el velo del templo se haya rasgado tiene que ver con revelación. Digan conmigo, revelación. Escúchame bien. Si tú estás ahorita mismo distraído y pensando en otras cosas, seguramente tu entendimiento está velado. ¿Qué dijo? No me acuerdo. ¿Has salido alguna vez de la iglesia? ¿De qué predicó? Estuvo bueno, pero no me acuerdo. Y un velote, unas telarañas. Es en serio. ¿Y sabes quién se encarga de que todavía haya un velo en nuestra mente? Satanás. No es el Señor. Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Es que yo trato y no entiendo. Es un velo. Pero cuando la Biblia dice que Jesús rompió el velo del templo, escucha bien. Si rompió un velo literal, mi hermano, yo te pregunto, ¿no podrá romper los velos en nuestra mente? Te estoy preguntando, ¿no puede romper los velos en nuestra mente? Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Acá, no está hablando que iban a romper paredes. Acá, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El velo del templo rasgado nos habla de revelación. Hoy todos, digan conmigo, todos tenemos acceso a la Escritura. La Escritura ya no está en otro idioma, ya no está en latín, en alemán, en italiano, en inglés, sí, en español. La palabra de Dios es para todos, está en diferentes versiones, no para que alguna persona diga, ay, yo leo la Biblia y no le entiendo. O sea, pero sí le entiendes al Señor de los Anillos, sí le entiendes a Narnia, sí le entiendes a las novelas venezolanas, a los K-dramas, sí le entiendes y no le entiendes a la Biblia. ¿Alguien me está comprendiendo? Le entiendes al celular, le entiendes a los memes y no le entiendes a la Biblia. ¿Algún voluntario? Quiero dar un bibliazo. No me digas eso, porque Jesús con su sangre rompió el velo del templo, el velo que nos ocultaba su presencia. Ahora está abierto. Todos, digan conmigo, todos podemos comprender la Biblia, ¿o no? Todos. La primera verdad que entiendo en el velo rasgado es revelación. La segunda verdad, mis hermanos, iglesia preciosa, te lo voy a decir con todo mi amor, es una bendición. La segunda verdad es acceso. Digan conmigo, acceso. Yo inicié, no de manera aleatoria ni improvisada, diciendo lo siguiente: si no conocemos una herramienta o no conocemos cómo funciona, no la vamos a utilizar. El velo del templo se rasgó para recordarnos que cuando algo no lo comprendemos, decimos, Señor, abre nuestros ojos, abre mi entendimiento, abre mi corazón. Iban dos discípulos caminando después de la resurrección, ojo, iban dos discípulos caminando, platicando, y de repente Jesús camina con ellos y no le reconocen. Atención a esto. Van caminando y Jesús les dice, ¿de quién están hablando? Ellos dicen, de Jesús, el nazareno que fue crucificado. ¿A poco eres tú el único que no sabe qué sucedió? Y Jesús les dice, a ver, cuéntenme más de ese señor. No le reconocían. Llegaron a un lugar y Jesús hizo como que iba más lejos y le decía, no, ya es tarde, quédate con nosotros. Todavía no saben que era Jesús. Cuando están cenando, Jesús parte el pan. Escucha bien esto, mi hermano. Partió el pan. Y cuando partió el pan, los ojos de ellos se abrieron sus ojos. Y entonces dicen, en ese momento él desaparece y dicen, con razón ardía nuestro corazón. Ardía nuestro corazón, era el Señor, era el Maestro. Jesús les abrió las Escrituras, partió el pan y les abrió el entendimiento. Cuando tú sientas, Padre, no
no entiendo, pero yo quiero acercarme a ti. Recuerda esta promesa. Él rompió el templo, rasgó el velo del templo, perdón, para que tú tuvieras revelación. Di conmigo, revelación. ¿Ustedes quién dicen que soy? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre quitó el velo. Digan conmigo, mi Padre me quitará el velo. Hermanos, hay muchos velos que tienen que ser quitados, uno y otro, y haya un nivel mayor de revelación. ¿Alguien dice amén? Que haya un nivel mayor de revelación, y todo esto es posible por la sangre de Jesús. Pero la segunda verdad acerca del velo es el acceso. Ya no necesitamos una relación vicaria con intermediarios. Es bueno. ¿Puedes orar por mí? Claro que sí. Pero quiero recordarte que tú puedes acercarte a Dios por ti solo. No voy a esperar al día viernes que hay oración. No, el día lunes también hay oración. ¿Dónde? Ahí en tu casa. Tú eres el que va a orar. Ay, es que hasta el jueves va a haber reunión de mujeres y necesitas esperarte hasta el jueves. Ahí en tu casa, arrodíllate, mujer. ¿O no? Imagínate que dependamos de alguien más. Uy, hasta el otro domingo. Eso sería gente que vive todavía con el velo. Pero cuando no hay velo, la persona viene a Dios el lunes, viene a Dios el martes, viene a Dios el miércoles, viene a Dios el jueves. Alguien dice amén de todo corazón. Vienes a Dios porque sabes lo que Él hizo y aprovechas y dices, esto antes estaba cerrado. Mis hermanos, yo conozco a 2 o 3 de aquí que viajan a Oaxaca cuando hay ofertas. Black Friday. Y la oferta más grande de la historia está abierta todos los días del año. Acércate con confianza al trono de la gracia. ¿Alguien lo cree? Dice la palabra del Señor, acércate con confianza al trono de la gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Wow, qué hermoso. ¿Te das cuenta qué valioso? Jesús, te amamos con todo nuestro corazón. Hebreos 10, 19. Me encanta. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Hermanos, dile a algún hermano, hermano, entremos al lugar santísimo. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, ya no hay velo. Está nuestro Padre esperándonos. Yo no sé cuántos se emocionan por esto, pero a mí me emociona. Digo, Padre, gracias. Eso es lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que como diciendo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se acercan? Es que hay un velo, rompemos el velo. Y ahora dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se acercan? Es que tengo trabajo. Cuidado que rompa el trabajo, porque entonces hay gente que las bendiciones que en algún momento le has pedido a Dios se convierten en una atadura para no buscarlo. Espero que no sea tu caso y no sea mi caso. Los afanes. Acerquémonos a Dios cada día. ¿Sabes que a propósito en la congregación hemos alternado las actividades? Una, porque somos humanos y nos cansamos. Nosotros en primer lugar. Otra, porque el equipo de servidores también son humanos y se cansan. Pero otra, es que no debes de depender de las actividades de la iglesia para tu comunión con Dios. No vamos a tener todo el tiempo cultos, actividades. Y si no hay nada que hacer, nos inventamos algo. No es así. Tú necesitas desarrollar tu comunión personal con Dios. Última etapa, mis hermanos, parte 3, la piedra. Esas horas de silencio entre la cruz, el velo, la tumba. La piedra rodó, fue sellada con el sello del emperador romano. Nadie podía abrirla. O si alguien se animaba a romper siquiera el sello, era pena de muerte. La tumba estaba custodiada
por una guardia de soldados. Soldados entrenados, no eran soldados flojos, dormilones, viendo el celular. Soldados entrenados, sabían que de ello dependía su vida, pero eran gente entrenada. Estaban acostumbrados a no dormir por días, a no comer por días. Estaban entrenados al frío, al calor. Estaban entrenados a dar su vida ante una horda que los superara en números. Eran romanos. Y de repente se duermen. Un terremoto como que los despierta. Ven a un ángel. Y quizá hicieron como cualquiera de nosotros que alguna vez ha visto alguna aparición o una toalla en el ventilador. Tuve una guerra espiritual, la toalla en el ventilador, hermano, reprendiendo la toalla. Quedaron como muertos. La piedra rodó. Y Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es? A ver, la resurrección. ¿Qué hay en la resurrección? Celebrarlo en la Semana Santa del próximo año. No, ¿qué hay en la resurrección? En la resurrección, mis hermanos de Jesucristo, hay otras dos verdades maravillosas. La primera verdad es que cuando Jesucristo resucitó, derrotó, así, knockout, ya no se pudo levantar, a Satanás y a la muerte. ¿Escuchaste bien? Jesús derrotó a Satanás y a la muerte. Ya no se pudieron levantar. Y escucha bien, hoy en día hay una mezcla de religión con ocultismo en donde en un mismo altar puede estar Cristo, la Virgen y la muerte. Escucha bien, la muerte no es alguien a quien adoramos, ni tampoco veneramos. La Biblia describe la muerte como alguien a quien Cristo derrotó. ¿Alguien dice amén? Cristo derrotó a la muerte, Cristo derrotó a Satanás, Cristo derrotó todo principado y toda potestad. Y quiero que leas conmigo los siguientes versículos. Vamos a Corintios, por favor, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15. Si no traes Biblia, ahí va a aparecer en la pantalla. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, dice así: el enemigo que será destruido es la muerte. Escúchame bien. No dice que es una protectora. Dice que es un ¿qué? Enemigo. ¿Qué es? Enemigo. Y al enemigo no se le adora, al enemigo no se le venera. ¿Me estás escuchando? Ahora, por otro lado, la muerte como una realidad de este mundo en pecado es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar. La ausencia de vida, la ausencia de vigor. Pero dice también adelante, versículos 55 y 56 del mismo pasaje: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como diciendo, muerte, ¿dónde está tu veneno? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No que nadie salía, no que nadie regresaba de la tumba, pues nuestro Señor derrotó a la muerte y derrotó al infierno en la cruz y en su resurrección. El aguijón de la muerte es el pecado. Y escucha bien, el pecado no pudo picar a nuestro Señor Jesucristo. No hubo ningún pecado en Él. No hubo ninguna falla en Él. Perfecto por siempre. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Que nadie regresaba a Jesús. Escucha este versículo, hermano. Subráyalo. Este está buenísimo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y sí, si hay alguien aquí que dice, no, pero la muerte, escucha bien, te estoy hablando con mucho respeto, pero también con mucha autoridad. Necesitas que ese velo sea quitado. No se adora a la muerte ni se venera a la muerte. Es un enemigo que Jesucristo derrotó a través de su resurrección. La muerte pensó uno más y de repente empezó a sentir que algo se le escapaba. Y es que Jesús, cuando resucitó, tomó las llaves del infierno, tomó las llaves del Hades, tomó las llaves de la muerte y nos entregó la victoria en Él. Hebreos capítulo 2, versículo 14, escucha bien. Así que por cuanto los hijos, habla de todos nosotros, participaron de carne y de sangre,
Él también participó de lo mismo, Cristo en carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo fue destruido, la muerte fue destruida cuando Jesús resucitó. Mis hermanos, la última verdad que te quiero hablar esta tarde. Cuando Jesús resucitó, aparte de afirmar y confirmar su victoria sobre Satanás, a veces nosotros pensamos, Dios está peleando con Satanás, ¿quién va a ganar esta vez? El Señor está por encima de todo, principado, autoridad, potestad, dominio. Él está por encima de todo. Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento del Señor de señores y Rey de reyes. Pero escucha bien, esto a mí me encanta. ¿Sabes qué pasó en la resurrección de Jesús? El Señor confirmó su promesa y nuestra fe. Escucha bien. Todas las promesas que Dios ha hecho, las ha cumplido. Todas. ¿Verdad? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pondrás su nombre Emmanuel. Jesús dijo también, debo subir a Jerusalén, voy a ser apresado, voy a ser azotado, voy a ser asesinado, voy a ser sepultado, al tercer día resucitaré. Escúchame bien, todo lo que Dios ha prometido, Él lo ha cumplido. ¿Alguien dice amén? Hay una última promesa, mis hermanos, que Él está por cumplir, y Él prometió que vendría en las nubes con gran poder y gloria. Él prometió que va a regresar y va a regresar, familia. ¿Alguien lo cree con todo su corazón? Él promete y cumple. Él promete y cumple. Cuando Jesús resucitó y los discípulos todavía no sabían, Él empezó a aparecerse a pequeños grupos. Primero se le apareció a María en la tumba. Después le dijo, dile a Pedro, a los muchachos que voy a estar con ellos. Y hay dos pasajes muy interesantes. Uno se encuentra en Lucas 24:38. Si quieres anotarlo, no vayas para allá. Juan 20:27. Los discípulos están escondidos. ¿Cómo están los discípulos? ¿Sabes por qué están escondidos? Tienen miedo. Mataron al Señor y van por ellos. Solo están esperando que se calme el asunto de la fiesta, de la Pascua. Están esperando que se calmen las aguas y van por los discípulos. Están escondidos. La Biblia dice que estando encerrados, el Señor llega. Pero todos sabemos la historia. ¿Quién faltaba? ¿Quién no estaba ahí? Tomás. Y Tomás dice, no, le dicen, Jesús vino, no, hasta que yo meta mi dedo en su mano y mi mano en su costado, entonces voy a creer. La siguiente ocasión Jesús se aparece y está Tomás y le dice, Tomás, ven. ¿Sabes por qué vine esta vez? Vine para confirmar tu fe. Mete tu dedo aquí, mete tu mano acá, no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Jesús resucita, quiere confirmar nuestra fe. Pero escúchame bien. En Lucas 24:38 se nos enseña que no era solamente Tomás el que estaba así. Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Y les dice a ellos, pongan su mano. Jesús resucita para confirmar nuestra fe. Jesús resucita para confirmar nuestra fe. Escucha bien esto. Primera de Corintios 15, ahí donde estábamos hace rato. Primera de Corintios 15, quiero que leas ahora conmigo el versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no hay evangelio, no hay poder de Dios, no hay perdón de pecados. Todo lo que te dije, escúchame bien. Las 10 verdades que te regalé de la cruz, si no hay resurrección, no existen. Cuando Jesús resucita, está diciendo, grité consumado es. Y he resucitado para demostrar que efectivamente consumado es. ¿Alguien lo cree con todo su corazón? Consumado está hecho, no hay vuelta atrás, no hay nada que pueda detener lo que Dios está haciendo. Y el versículo 17, si Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Escúchame bien, mi hermano. Hay un pasaje con el que quiero terminar. Ayúdame, por favor, Félix, porque quiero que lo leamos juntos.
El Señor le dijo a los discípulos: prediquen el evangelio, sanen enfermos, resuciten muertos. Lo que de gracia han recibido, denlo de gracia. Mateo 10:8. Los discípulos predicaban la resurrección de Jesús. Hechos 3:15, Hechos 4:33. Mis hermanos, ¿cómo debemos vivir nosotros hoy en día? Buscando las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo debe vivir una persona que cree en la resurrección? Pues al rato nos vamos a pistear y ya el próximo año nos aventamos unos días sin comer carne. Eso no sirve. Eso no sirve. ¿Cómo debemos vivir? Buscando las cosas de arriba, la justicia, la paz, el gozo, el perdón, la misericordia, la compasión. Colosenses 3:1, Segunda de Corintios 5:15, vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero quiero terminar leyendo Romanos 8:11. Qué hermoso lo que Jesús ha hecho por nosotros. Romanos 8:11. ¿Estás ahí? Quiero que lo leas bien fuerte, iglesia. Si ya lo encontraste o está en las pantallas, voy a contar a la de 3 y quiero que lo leas bien fuerte. 1, 2, 3. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales hasta su Espíritu que mora en vosotros. Quiero que lo leas otra vez. Alguien que quizá ha estado luchando en su fe y dice algo no está bien. Necesito que me animen. Necesito que el Señor me ayude porque estoy afligido. Quiero que lo leas otra vez fuerte. 1, 2, 3. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ponte de pie y le das el aplauso más grande de la historia al Señor. Vamos, ese aplauso, iglesia, al Rey de Reyes. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está esta mañana en este lugar. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está esta mañana en este lugar. Levanta tus manos. Si estás allá en casa, levanta tus manos también. Levanten todos sus manos al cielo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que está aquí en esta iglesia y está en tu casa, mi hermano. Levanta tus manos ahí en la sala, en la cocina, en donde estés, en el comedor. Alabado sea tu nombre, Señor. Empieza a orar al Señor. Dile: Padre, gracias. Padre, gracias. Empieza a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en la cruz, por todo lo que hizo al romper el velo, por todo lo que hizo al resucitar de los muertos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendito es tu nombre. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Levanta tu voz, dilo: en su trono está. En su trono está. Y hoy te coronamos, Rey. Y hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Con tus manos en alto. Altísimo Señor, altísimo Jesús, Hijo de Dios, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El amado. Gracias, Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por lo que has hecho a través de tu obra en la cruz, al romper el velo y al resucitar de la tumba. En esta mañana, Padre Celestial, bendigo cada hombre y mujer en este lugar.
bendigo cada persona. Oro que la revelación de tu palabra, Señor, quite el velo en cualquiera de los corazones o pensamientos. Oro en el nombre de Jesús que cualquiera que se sienta debilitado, desanimado, levanta tus manos. Permíteme orar por ti, bendecirte en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivifica a los hombres y mujeres que hay aquí. Vivifica a los hombres y mujeres que hay aquí y los lleva a una comunión viva con el Señor, a una comunión viva. Te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y te bendigo con el poder del Espíritu Santo. Alguien que diga amén. Jesús resucitó, familia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón. Ahí donde estás, vamos a dar gracias al Señor por las ofrendas y los diezmos. Si Dios te ha bendecido de tu corazón y voluntariamente puedes hacerlo. Invitamos también a los hermanos que están conectados. Si quieres bendecir, ponte en contacto con nosotros y puedes sembrar. Hay tanto que podemos hacer en la obra del Señor. Nos despedimos. Que Dios te bendiga muchísimo. Padre,